Bueno, muy buenos días. Ya tenemos 63 participantes en la clase. Es buen número para poder empezar. En la anterior clase teníamos un ejercicio personal del cual han enviado 63 personas sus soluciones. Lo primero que vamos a hacer es resolver ese ejercicio. Para ello voy a compartir mi pantalla. Bueno, el ejercicio era este. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve? Sí, Inge, buenos días. Buen día. Bien. Este era un ejercicio sencillo, es un modelo entidad-relación hecho en Power Designer. Sobre la biblioteca. Este modelo me muestra libro, autor, ¿no? Por tanto, acá podemos ver que un libro escribe muchos autores y un autor puede escribir muchos libros, lo cual es cierto, ¿no? Si el caso es uno a uno, porque hay autores que escriben un libro también, entonces entra dentro de este concepto. O sea, el muchos a muchos implica todos los otros casos, ¿no? Abarca uno a muchos y abarca también uno a uno. Es más general, diríamos. Luego tenemos que el libro tiene un conjunto de copias. Y estas copias tienen como atributos formato de copia y precio de la copia, ¿no? Entonces, cada copia está asociado a los datos abstractos de un libro, como son su título, su editorial, su ISBN, que es el código internacional que utilizan las editoriales para los libros. Es un número largo que seguramente si tienen cualquier libro a la mano, lo pueden ver, una edición, primera, segunda, tercera, y la fecha en la cual salió la edición, ¿no? A todo le puse mandatory, o sea, obligatorio, porque obviamente yo quiero tener todos estos datos, o en los libros oficiales todos tienen estos datos. El código del libro es un primary identifier, un identificador primario. Este libro se asocia con la copia, entonces libro y copia son como, en esencia, son la misma información, solo que uno guarda los datos generales y el otro guarda el detalle que tiene ese libro en físico, ¿no? Entonces, en formato de la copia va a estar, si es original, empastado, por ejemplo, aunque le faltaría tal vez un tipo de copia, ¿no? Para ver si es empastado, porque hay ediciones de lujo, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso vamos a obviar. Y el precio de la copia, ¿no? Porque aquí puedo tener hasta una fotocopia o una copia de las que realizan y se venden en Medina Sucre, digamos, o en el correo, y esas copias obviamente son muchísimo más baratas, ¿no? Entonces tiene una copia. Luego tenemos el bibliotecario. Del bibliotecario tenemos un primary identifier, que es su código, y tengo nombre, salario y teléfono del bibliotecario. Todas son mandatory porque digamos que es política de la empresa guardar todos estos datos. El salario en este modelito, por ejemplo, es muy referencial, ¿no es cierto? Porque sabemos que el salario en realidad es toda una entidad y en lo real en realidad es un conjunto de entidades. Porque sabemos que el salario no es un monto, la persona gana 4.000, por ejemplo, sino que en el tiempo, por cada mes vamos pagando y eso, 4.000 puede ser la base, pero puede variar cada mes, ¿no? Por faltas, por enfermedad, o sumamos más bien por horas extras, descuentos de ley, etcétera, ¿no? Entonces, para nuestro propósito es solamente un atributo, ¿no? También tenemos los usuarios de nuestra biblioteca. Tenemos su nombre, su teléfono de los usuarios, todos mandatory también. Y tenemos un préstamo, entonces el usuario se puede prestar muchas veces, por eso suma muchos. Y el bibliotecario también puede atender préstamos
o prestar muchas veces, ¿no? Y cada préstamo obviamente es atendido por un bibliotecario, entonces es responsable un bibliotecario. Y cada préstamo también es para un usuario, no puede ser para dos, ¿no? Como el préstamo puede contener varios libros, entonces hemos creado este detalle de préstamo. Entonces, préstamo con detalle de préstamo es también una unidad lógica que referencia a algo físico y abstracto a la vez, ¿no? Es el préstamo mismo. Este préstamo, obviamente, tiene que estar asociado a la copia, ¿no? Entonces, ahí tiene un atributo cantidad. En este atributo cantidad, por ejemplo, nosotros ponemos, me he prestado una, o si la política de la biblioteca lo permite, pues te prestas dos libros, ¿no? Alguna vez cuando estudié, yo me acuerdo que alguna vez saqué para mí y para mi compañero que no tenía documentos el mismo libro. Entonces, claro que va a ser una copia diferente, pero es el mismo libro. Entonces, la cantidad aquí en realidad es referencial porque va a ser uno. Y ese préstamo contiene ese detalle, ¿no? Entonces, de esa manera está estructurado esto. Y aquí abajo les he puesto una copia o un ejemplo de cómo se podría traducir copia, ¿no? Entonces, acá tenemos código de copia, formato, precio, y copia, si se fijan, está asociado a detalle de préstamo y está asociado al libro. Entonces, nosotros por las reglas de conversión del modelo entidad-relación al relacional, sabemos que cuando es uno a muchos, el uno siempre va al muchos. Entonces, en el caso de copia hacia detalle de préstamo, uno a muchos hacia detalle de préstamo, por tanto, copia va a mandar, no va a recibir nada. Entonces, no influye en los atributos de copia al traducir. Y si vamos de libro a copia, lo propio, ¿no? En este caso sí va a influir porque el libro es uno a muchos a copia, por tanto el código del libro va a ir a copia. Entonces de ahí tenemos que copia tiene código de copia, ¿no? Tiene formato de copia, tiene precio de copia y el libro le manda su llave para formar la llave foránea como código de libro, ¿no? Entonces, de ahí ha salido esta posible solución. Entonces, vamos a empezar a traducir considerando este modelo, bueno, no era este modelo, considerando este modelo, ¿sí? Entonces, tenemos acá copia. No sé por qué no me deja copiar, pero a ver, probemos uno más. Ahora sí. Entonces tenemos código de copia. Los rojos van a ser en este caso las primarias y los celestes van a ser los foráneos, ¿no? Copia. Si nos fijamos, vamos a traducir ahora libro. Libro tiene código de libro, título, editorial, ISBN, edición. Entonces aquí nosotros ponemos libro. Libro tiene código de libro, tiene título, tiene editorial, tiene ISBN, tiene edición, tiene fecha, edición. Si analizamos, es muchos a muchos con autor, por tanto, el muchos a muchos me dice tengo que crear una tabla intermedia. Y es uno a muchos con libro, no hay otra asociación. Entonces, libro se traduce tal cual, no hay ninguna variación. Simplemente hay que identificar su llave primaria, que dijimos en rojo, y su llave foránea, o no hay llave foránea en este caso.
Otra cosa, si se fijan, acá el corrector le ha puesto edición, ¿no? Automáticamente. No hay que usar acentos porque por las mismas razones que no usamos acentos cuando programamos, ¿no? No hay más que explicar ahí. Bien, ahora vamos a traducir a autor. Autor también se relaciona solo con libro y es muchos a muchos, por tanto se va a crear una entidad intermedia. Entonces vamos a traducir autor con código, nombre y nacionalidad. Entonces acá tenemos autor y autor tiene código de autor, nombre autor y nacionalidad. Y no hereda nada, solo manda, por lo tanto, solo tiene llave primaria. Bien, ahora tenemos escribe para asociar al autor con su libro. Entonces vamos a poner escribe. Escribe y escribe va a heredar, como el modelo dice, la llave del código de autor y del código del libro. Entonces tengo, el orden acá no es importante, código libro, código autor. Listo. Aquí hay que hacer alguna puntualización. Independientes son foráneos, ¿no? Pero en conjunto, y por eso le vamos a poner una raya roja, vamos a subrayar, y le vamos a poner un color de subrayado en rojo, vamos a poner doble subrayado grueso, y le vamos a poner color de subrayado rojo. Entonces acá, esta tabla escribe tiene como llave primaria lo que está en rojo, es decir, código de autor con código de libro, la combinación de ambas es llave primaria. Porque si el libro tiene dos autores, entonces se va a repetir. Y si se va a repetir el libro porque tiene dos autores, entonces el código del libro se va a repetir, ¿no? Podemos poner algún ejemplito acá. Podemos poner L1, L1, con un librito haremos el ejemplo. El título del libro, bases de datos. ISBN, algún número. Editorial, digamos, McGraw Hill. Edición quinta. Y fecha de edición, digamos, 20 del 04 de 2015. Vamos a cambiar el diseño de la hoja para que entre en una sola fila y tendríamos esa información para el libro, ¿no? Vamos a poner dos autores. A uno, nombre del autor, Cort, EEU, y un autor 2, Silver Chats. Silver Chats. También EEU, ¿no? Entonces, esto es una tupla, un registro.
Este es otra tupla, otro registro. Igual acá, ¿no? Esto lo voy a hacer una sola vez para que quede clarito. Acá tenemos código de libro, entonces los dos cortes silvestres es un libro. Entonces vamos a poner que L1 tiene el autor A1 y L2 tiene el autor A2. Entonces, si se fijan, aquí código de libro solamente no puede ser la llave primaria porque nosotros vemos acá que el libro ya se está repitiendo 2 veces, ¿sí? Y lo mismo puede pasar con un otro libro. Estas personas todo el tiempo escriben sus libros, ¿no? Por tanto, los autores van a ser los mismos. Tú dices bien, va a variar. La editorial puede ser la misma. Podemos tener la 4ª edición. Y esto, digamos, del 2013. 20 de marzo del 2013. Entonces ya tengo un libro 2. Son los mismos autores. Entonces, acá podríamos decir el libro 2 también es el autor A2 y el libro 2 también es el autor A1. ¿Sí? Entonces, por ninguno de los lados vamos a poder encontrar que es único, ¿no? Aquí los autores se repiten, dependiendo cuántos libros se escriban, y los libros se repiten dependiendo también cuántos autores tengan. Entonces, por eso independientemente es llave foránea y el conjunto es llave primaria porque la combinación de ambos nunca se va a repetir. Ya que estamos empezando con los datitos, que no era mi idea, pero me parece interesante, vamos a llenar datitos de copia. Vamos a poner que tenemos el libro 1, 2 copias, ¿no? Entonces el formato de la copia va a ser original. El precio es $100, digamos 700 bolivianos, más o menos así, y el libro es del libro L1, ¿no? Entonces ahí se ve ya el funcionamiento de la llave primaria. El mismo, tengo una copia 2, que es del mismo tipo, pero es una copia, no es original. Su precio es muchísimo menos, digamos 60 bolivianos, pero es el mismo libro, ¿no? L1. Luego tengo una copia 3, que es original también, que cuesta, digamos, $90. 9 por 7, 63, 630 bolivianos. Y el libro es L2. L2, L2, ¿no? Y le pondremos una copia más. Entonces tengo mi copia C4. También es original. Y cuesta lo mismo, 630. Y es del mismo libro L2, ¿no? Entonces ya tenemos copia, autor y escribe. Bien, vamos a nuestro modelo. Tenemos a usuario. Usuario, si analizamos, manda su llave a préstamo, no está asociado con otro, por tanto, usuario se traduce tal cual. Acá es importante también, en el orden de creación y de llenado, ¿cuál existe primero?
¿no es cierto? Eh, o no puedo llenar los datos de la copia sin tener datos del libro. Por tanto, hay un orden cronológico también para el llenado de datos. Y primero el libro, luego la copia. Primero el usuario, primero el bibliotecario, luego el préstamo. ¿Sí? No puedo prestar porque cuando presto necesito asociar al usuario y al bibliotecario. Si no tengo los datos del usuario y el bibliotecario, no puedo llenar. Entonces, no es cuestión de llenar la información en cualquier orden. Hay tablas que tienen que estar previamente llenas. Cuando vamos a un supermercado, por ejemplo, y no está registrado nuestro nombre, no, primero para comprar, todo lo que compremos tiene que estar registrado, ¿no? Y si no está registrado, no puede continuar la venta. Alguna vez me ha pasado. Entonces van, buscan, revisan el código, etcétera, tratan de arreglar, incorporan al sistema o me dicen finalmente escoge otra cosa para algún problema con esto. Y si vamos la primera vez y no estamos registrados, entonces nos registran primero, si se puede en el mismo equipo del cajero, o van un rato a la parte de sistemas y nos introducen como usuarios, ¿no es cierto? Entonces ese es un detallito que no les dije, pero ahora les estoy diciendo porque es importante. Entonces tenemos de usuario, código de usuario, nombre de usuario y teléfono de usuario. Entonces vamos a continuar con eso. Tenemos usuario. Usuario que dice que tengo un código de usuario. Tenemos nombre de usuario. Y tenemos teléfono de usuario. Otra cosa importante es que al momento de traducir, siempre tenemos que respetar los nombres de los atributos, ¿no? O sea, no puede ser código de usuario y al traducir le pongo code use, ¿no? O sea, es un todo. Por tanto, tiene que ser completo, que sí que no tiene que faltar detalles. Bien, solo tenemos llave primaria en usuario y vamos a poner un usuario 1 y nombre le vamos a poner Charlie. Y su teléfono, ya. Y vamos a poner un usuario más, que va a ser nuestro usuario 2, que va a ser Dunia. Y que también tiene un teléfono. Listo. Entonces, usuario hemos traducido tal cual. Vamos a bibliotecario. El bibliotecario analizaremos cómo se comporta. Bibliotecario, acá solamente se asocia a préstamo, ¿no? Por tanto, bibliotecario debería mandar a préstamo, no recibe nada. Esta red de acá es parte del entorno del Power Technic que se ha quedado, no es parte del modelo. Por tanto, bibliotecario también traducimos tal cual. Entonces tenemos bibliotecario. Algunas de mis teclas hay que ajustar muy fuerte. Tenemos bibliotecario y bibliotecario tenemos código bibliot, nombre, salario y teléfono. Ok, entonces aquí le ponemos código bibliot, que es su código primario, nom bibliot, salario bibliot,
Si nos fijamos, préstamo es ah, la entidad donde... eh, ¿qué pasó? ¿Hay algún problema? Inge, disculpe, dejo de compartir. Sí, se cortó, creo, Oh, por un momento. yo no dejé de compartir, se dejó de compartir solito. A ver, vuelvo a compartir. Quizás se cortó el internet un rato, no sé qué pasó. Me van a avisar así, mejor por voz, porque a veces el chat no veo. Estoy Ahora sí se concentrado. ve. Ok, entonces voy a volver a... Entonces, decía, ¿hasta qué parte han visto? ¿Qué parte se cortó? Por favor. Hola, hola. ¿O se volvió a cortar? Cuando terminaba el de traducir teléfono a biblioteca. Ah, ya, o sea, ahorita nomás. Sí, eso está bien. No nos va a ocasionar problema. Bien. Entonces hemos terminado de traducir biblioteca, ¿no? Bibliotecario. Ahora les decía que se ve, ¿no? Sí, Bien. Les decía que préstamo es la entidad transaccional que más va a crecer, ¿no? En todo negocio, en negocio me refiero, negocio se dice a la biblioteca, a la universidad, a la gobernación, a Microsoft, no importa la empresa, ¿no? Eso lo llamamos negocio. Entonces, en todo negocio siempre hay tablas que crecen más rápido y en este caso de la biblioteca el que más crece va a ser préstamo. En un supermercado, en Amazon, en lo que sea, lo que más crece son sus ventas, ¿no? Entonces, hay un conjunto de tablas y cada una no se comporta igual. Ninguna tabla es del mismo tamaño también, ¿no es cierto? No todas las tablas son de 100 entidades. Algunas tendrán 4, algunas tendrán miles, etcétera. Entonces hay una variabilidad. Ahora analizaremos préstamo. Préstamo recibe de usuario la llave y recibe de biblioteca, ¿no? Entonces, ¿para qué recibe? Para saber el préstamo, a qué usuario hemos dado y qué bibliotecario es al que le hemos, que nos ha atendido, ¿no? Entonces, traduciremos préstamo, ¿ok? Entonces, préstamo tiene código de préstamo, fecha de devolución, fecha real de devolución, hora de préstamo. Bien, entonces vamos a nuestro bolsito. Y tenemos código de préstamo, fecha de préstamo, fecha de devolución, fecha real de devolución, real, a ver, fecha real, devol nomás, fecha real devol, y era hora de préstamo. ¿No? Ok. Hasta ahí va la parte de lo que corresponde. Está asociado con 3 entidades, con detalle, con usuario y con bibliotecario. Y recibe las llaves de usuario y la llave de bibliotecario, porque es uno a muchos en ambos casos, y a detalle de préstamo va a mandar más bien su llave. Entonces, a eso hay que añadir el código del usuario y el código del bibliotecario. Entonces, tenemos aquí el código de usuario, y finalmente el código
del bibliotecario. Código del bibliotecario. Bien. Vamos a hacer un poquito más pequeña esta tabla para que no se entre en una sola fila. Ahora sí. Entonces aquí tenemos una llave foránea, que es el código del préstamo. Y tengo una llave o primaria, mejor era la anterior, perdón, y dos llaves foráneas, ¿no? Con celestito. Entonces, este préstamo, que tiene una fecha de préstamo, una fecha de devolución, una fecha real de devolución, una hora de préstamo, está asociada con el código del usuario para saber a qué usuario hemos prestado y el código del bibliotecario para saber qué bibliotecario ha prestado, ¿no? Para llenar préstamo necesitamos detalle préstamo, entonces tenemos que traducir detalle préstamo más. Detalle préstamo tiene solamente cantidad, pero está asociado al préstamo y a la copia. Entonces tenemos detalle préstamo. Y detalle préstamo va a tener la cantidad, va a heredar el código del préstamo y va a heredar código de préstamo y código de copia. Código de copia. Listo. Esto le volveremos a su tamaño en el que estamos haciendo. Ya. Ahora, código de préstamo es una llave foránea. Celestito, código de copia es otra llave foránea. Entonces acá, con esto nosotros podemos saber en esta cantidad de libros prestados a qué copia pertenece y al código de préstamo que pertenece, ¿no? Bien. Ahora, acá, ¿cuál es la llave primaria? Eso vamos a ver con datitos, ¿no? A ver, vamos a ver el préstamo 1. Préstamo 1 va a ser de hace 2 días, digamos, un 25 de marzo 2021. Vamos a suponer que la fecha de devolución es máximo 2 días después. 27 de marzo de 2021. La hora de préstamo se ha prestado a las 15. El código del usuario, ¿dónde están mis usuarios? Aquí está, es U1 y de bibliotecario es B1, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el usuario 2 se ha prestado y le ha prestado el bibliotecario 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos los datos. Vamos a acomodar mejor. 27, fecha de préstamo, aquí nos falta una fecha. Fecha real de devolución, ha devuelto el 26 de marzo de 2021 a las 15, ¿no? El usuario 2, quien ha prestado, el bibliotecario 1. Luego hay un préstamo 2. Este préstamo 2 ha sido el día después, 26 de marzo de 2021. La fecha de devolución, 26, tendría que ser el 28 de marzo. De 2021. Y la fecha real de devolución debería ser, vamos a suponer que esté pasado, 29 de marzo de 2021, ¿no? En este ejercicio hablábamos también de una multa. Esa persona
ya tendría una multa. Ha devuelto a las 10 AM. Esta persona es el usuario 1 y ha sido prestado por el bibliotecario 2. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a poner la cantidad 1. Corresponde al préstamo 1. Y vamos a suponer que nos hemos prestado la copia 3. Copia 3. Igual 1. El mismo préstamo, pre 1. Y nos hemos prestado a la copia 1. Copia 1. Luego, creo en este caso, no me di cuenta, pero parece que el atributo cantidad, como la asignación es unitaria, estaría de más, ¿no? Si se van dando cuenta. El préstamo 2, vamos a poner la copia 3, o la copia 4, y porque siempre va a ser 1, porque estamos manejando por copia. Entonces, el mismo préstamo, y nos prestamos la copia 2. Si se fijan, aquí me he dado cuenta de dos aspectos, ¿no? El primero es que tal vez la cantidad es necesaria, aunque no le hace al modelo igual a funcionar. Y la otra, tenemos que poner en la copia un estado, ¿sí? Para ver si está prestado o no. No tenemos, ¿sí? Entonces acá deberíamos tener un estado que puede ser un booleano. Puede ser préstamo, ¿no? Eso lo podríamos corregir en el modelo entidad-relación también. Y aquí 1 puede ser, o sí, para que esté más claro. Y no va a ser cuando no esté prestado, entonces la primera vez todos va a ser no, porque están en la base de datos, no. Y no. Y acá no. Entonces el estado vamos a ir cambiando cuando prestemos, puede ser sí o al revés, ¿no? Entonces de esa manera vamos a saber si esa copia está prestada o no, por si no, nunca sabríamos. Bien, ese es el modelo relacional, ¿no? Identificando llaves primarias, identificando llaves foráneas. Ahora, podemos plantearnos, para ver si nuestro modelo funciona, podemos plantearnos alguna consulta. A ver, quiero saber qué libro se ha prestado Rosa, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Rosa. Quiero saber qué libro se ha prestado Rosa. ¿Cómo haría? Entonces tendría acá a Rosa y agarro su código, BI1. Entonces voy a préstamo y busco todos los BI1. Eso me va a dar los libros que ha prestado Rosa. Entonces, de BI1 identifico el préstamo. Aquí está, es pre1. Voy a detalle de préstamo y busco a todos los pre1. Aquí tengo 1, tengo 2 pre1. Pre1 está asociado a C3 y a C1. Entonces voy a copia
y se ha prestado C3, y se ha prestado C1, ¿no? Entonces, de C3 corresponde al libro 2 y de C1 corresponde al libro 1. Entonces, voy al libro. Entonces, libro 1 es bases de datos y libro 2 es bases de datos, ¿no? Es el mismo libro, pero con ediciones diferentes, ¿no? O puedo decir, por ejemplo, qué libros existen en la biblioteca de CORT. Entonces, encuentro CORT, encuentro que es A1, es el autor. A1 voy y busco en escribe. A1 está asociado al libro 1. Busco si hay más y A1 también está asociado al libro 2. Voy al libro. Entonces, libro 1 es base de datos, libro 2 base de datos. Entonces, me puedo encontrar igual. O puedo decir qué libros originales tenemos en la biblioteca. Bueno, ok. Entonces, busco original. Y original es el libro C1. Original tengo y original tengo, o digo, de la copia C3, C4 y C1. Ok, entonces voy a copia. C1 pertenece al libro 1, C3 al libro 2 y C4 al libro 2. Entonces voy al libro y tengo que es bases de datos y bases de datos de su quinta y cuarta edición. Tengo libros originales, ¿no? Entonces, no importa cómo busquemos, cuáles son los préstamos de la semana pasada o de hace 3 días, ¿no? Prestados hace 3 días. Entonces, estamos, no, de hace una semana le pondremos, porque hace 3 días no hay. Entonces, de hace una semana tendríamos, hoy día es 31, entonces de hace una semana sería del 24 al 31. Entonces, busco un rango. Entonces, que la fecha sea mayor o igual al 24 y menor o igual al 31. Entonces, voy buscando. Fecha de préstamo menor o mayor o igual al 21 o 24 y menor o igual al 31, sí. Entonces, entra pre-1. Menor, mayor o igual al 24 y menor o igual al 21, sí. Entonces, tengo 2 préstamos. Quiero saber qué libros incluyen esos préstamos. Entonces, para ello voy al detalle de préstamo y busco Pre1 y Pre2. Pre1 y Pre2 son los libros C3, C1, C4, C2, ¿no? Entonces, los libros C1 al C4 son los que están prestados. Voy a copia. Entonces, busco C1, C2, C3, C4. Pertenecen al libro 1 al libro 2. Voy al libro y los libros que se han prestado la semana pasada son bases de datos, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Ingeniero, una consulta. Jorge, dime. En el caso, digamos, de que, bueno, usted lo ha hecho de línea a línea el trabajo que nos pidió, pero yo he enfocado, digamos, el trabajo a hacerlo justamente usando las tablitas, ¿no? Y poniendo la llave foránea como F1, F2. O sea, esto justamente para que pueda advertir, digamos, ese nivel de correlación y que tiene, digamos, cada tabla, vamos a decir, porque creo que son tablas. Entonces, Sí, yo cuando enfoqué el trabajo... No te entiendo cuando me dices tablitas. Por ejemplo, a ver, un ejemplo específico de uno. Por ejemplo, en el trabajo que nos dio, decía, por ejemplo, préstamo de libros y el otro decía libros, ¿no? Entonces, cada cajita es una tabla, ¿no es cierto, ingeniero? Claro. Por eso le decía, entonces yo he trabajado la tarea que usted nos dio así en cajitas, digamos, no tanto así en forma lineal. No podía advertir sus relaciones con las patitas, ¿no? O sea, esas relaciones que usted pone de uno a uno, de muchos a muchos, o, ¿no? Entonces, como le digo, el formato que he usado para que pueda ser más didáctico y pueda entender es las cajitas y ponerle, digamos, la llave foránea al final de todos los tus atributos, digamos, yo creo, algo así. Bueno, Que las también dos. creo que sería válido, ¿no, Ige? Sí, está bien. Las dos aproximaciones son válidas, ¿no?
no hay mayor problema. Solamente que cuando no usamos las herramientas, usualmente me generan en un aspecto gráfico. Y nosotros cuando hacemos manualmente, usualmente lo hacemos como yo les he dado el ejemplo ahora, ¿no? Como tú lo has dicho, Jorge, es solamente cuestión de formato, nada más. ¿No es cierto? Algo que me olvidaba es aquí, ¿qué le falta? ¿Conforme, Jorge, con las respuestas? Hola, Jorge. Ingeniero, no lo he escuchado. ¿Me podrías repetir, por favor? Sí, te decía que cualquiera de las dos está bien. Las cajitas usualmente las usan las herramientas, porque es más fácil para ellas, de manera gráfica, generar el resultado. Y las tablitas, como ya le he hecho yo, usualmente se usa de manera manual, porque nosotros no tenemos el problema que tiene la computadora de cómo voy a mostrar al usuario, ¿no es cierto? Pero como tú mismo lo has dicho, es cuestión de formato nomás. Sí, lo importante es que las llaves estén correctamente heredadas, nada más. ¿Perfecto? Gracias, ingeniero. Gracias por la aclaración. Ok, ahora, miraremos otra vez este mismo ejercicio. ¿Dónde está el ejercicio? Aquí, ¿qué nos falta? Aquí nos falta el hecho de poder añadir una multa. ¿Sí? A ver, vamos a hacer esto. Vamos a capturar la pantalla y lo vamos a recuperar en este Paint. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿cómo podemos añadir acá préstamo? Vamos a hacerlo aquí. Esto se va a llamar multa. Porque si tenemos el dato fecha real de devolución, es que eso es para que yo cobre una multa. La multa va a tener, digamos, un monto. Podemos colocar un código de multa, un monto de la multa, ya, y aquí le podemos poner una descripción de la multa, para poder saber por qué estamos multándole, ¿no es cierto? Entonces, puedo ahora asociar esta multa 1 a 1. 1 a 1. Un préstamo, una multa. Pero no todos los préstamos tienen multa. Por tanto, tendría que ser parcial. Pero todas las multas, sí o sí, tienen que tener un préstamo. O sea, si guardo una multa, pertenece a un préstamo. Pero hay préstamos que han devuelto a tiempo, por tanto no van a tener multa. Por eso es parcial. Pero es 1 a 1, ¿no? A esta multa le voy a poner con rayita su llave, ¿no? Esta va a ser su llave. Bien, eso quedaría como resultado de añadir una multa al préstamo. Entonces, como leemos, todo préstamo puede tener una multa. Cuando digo puede, estoy diciendo que en ocasiones puede y en ocasiones no. Pero del otro lado, esta rayita roja implica que toda multa va a tener siempre un préstamo. O sea, no puede haber una multa sin asociarse un préstamo, ¿no? Eso no va a pasar.
Bien, ahora, ¿cómo traducimos la multa? Le vamos a poner aquí nuestra multa. Entonces, le vamos a poner multa. Le hemos puesto un código de multa, un monto multa y una descripción multa. A ver, corroboraremos que era así. Sí, COD multa, monto multa y descripción M. ¿Sí? Ahora revisaremos nuestros... no, esta es mi llave primaria. Y la multa pertenece, como es 1 a 1, entonces préstamo puede mandar a multa o multa puede mandar al préstamo. Pero como el préstamo es el que predomina, como que multa es una entidad débil también, entonces el préstamo siempre tiene que mandar a multa. O le hacemos la trampita y le decimos que un préstamo puede tener muchas multas, lo cual también puede ser posible, ¿no es cierto? Si analizamos con una cabeza un poco más analítica, porque te puedo multar por retraso y quizá me has traído un desastre de libro y te podría multar por el hecho de que el libro está roto, etcétera, ¿no? Entonces creo que es más factible decir muchos. Listo. Un préstamo puede asociarse a varias multas. Entonces, aparte de que me has traído atrasado, yo diría, encima me estás trayendo roto. Entonces tengo que multar por ambas cosas, ¿sí? Entonces esto es más lógico. Entonces, ¿quién va a heredar? El préstamo va a heredar su llave. Entonces tengo COD préstamo. Esta es la llave foránea para saber a qué préstamo corresponde, ¿no? Ahora nos fijaremos a quién multamos. Tengo dos préstamos. La fecha de préstamo 25, la fecha de devolución 27, me ha devuelto 26. Entonces, al préstamo 1 no le corresponde multa. Tengo un préstamo 2. Se ha prestado el 26, tenía que devolver el 28, me ha devuelto el 29. Entonces, ya tiene una multa ahí. Entonces, vamos a llenar y decir, bueno, aquí tengo una multa 1. El monto de la multa por retraso, vamos a suponer que solo el retraso es 20 bolivianos. Una descripción, retraso, y el préstamo es el P2, ¿será, no? Así, P2. Pero vamos a suponer, analizando el préstamo, el libro también estaba roto. Entonces le tengo que aplicar una segunda multa al mismo préstamo. Este ya va a ser más fuerte, 100 bolivianos. El retraso es con ese. Ya, 100 bolivianos. Y esto es por, ¿qué le podemos llamar? En devolución del libro al Estado. Entonces, eso es nuestra descripción de por qué estamos nosotros cobrando. Y se refiere al préstamo 2. Entonces, el préstamo 2 tiene una multa por retraso, pero además tiene una multa por mal estado. Entonces, con eso estaría ya completo nuestro modelito con la multa respectiva, ¿no? Entonces, podríamos nosotros decir qué clientes han tenido multa el mes pasado o este mes, ¿sí? Entonces, tendría que ir a multa y sacar qué clientes tienen
¿Qué préstamos tienen multa? Son pre-2. Busco en préstamos pre-2 y busco acá dentro de pre-2 si está en el mes, está en este presente mes. Entonces, tendría que preguntar del 1 de marzo de 2021 a la fecha 31 de marzo. Entonces, te entra perfectamente, 26 de marzo de 2021. Ahora, quiero saber qué cliente, ¿no? Entonces, para eso tengo que saber y ubicar al usuario 1. Voy al usuario 1 y el usuario 1 es Charlie. Entonces, de esa manera sé que Charlie en el presente mes y todos los que puedo ubicar tienen pues una multa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí, Jorge. cuando hizo ese ejemplo de las fechas, tanto fecha de préstamo, devolución, etcétera, y pasa, digamos, al tema de la multa, la tabla, digamos, no sé, en algún momento, no sé si esto es manual o es automático, pero tiene que vamos a decir, restar, ¿no ves? La primera fecha menos la segunda fecha. Y ese es un cálculo, ingeniero, o es manual? Pregunto. Es un cálculo. Tendría que preguntar en la condición si fecha de devolución es mayor a fecha de devolución, si fecha de devolución real es mayor a fecha de devolución, entonces automáticamente le corresponde una multa, ¿no es cierto? Pero eso va a estar como un disparador, o sea, se puede programar eso para que automáticamente detecte. Eso en este caso es un disparador, pero no corresponde a la materia, sino a TBD todavía. Gracias, ingeniero. Ok. Ahora me preguntaban de la revista. Que hay una pregunta, si yo no había leído, no me he olvidado. El préstamo de revista. ¿Cómo lo haríamos eso? Vamos a tomar nuestro mismo modelo acá. Y lo voy a hacer de una manera un poquito general, ¿no? Entonces aquí yo puedo poner, y vamos a añadir un texto que sería documento de color. No tengo ahorita este archivo en Power Designer para hacerlo. Entonces tengo documento y le vamos a hacer una otro. Entonces analizo y digo, bueno, no quiere recorrer mi... Ya. Entonces tengo documento y aquí le podría hacer un ISA, ¿no? Como no tengo el grafiquito, le voy a hacer así nomás, o con esta curva. No son muy versátiles estos, ya. Un documento es un libro, o un documento es una revista, ¿no? La forma de simular el ISA es así, con patitas. El padre, uno, y los hijos, muchos. Estoy simulando un ISA. El padre, uno, y los hijos, muchos.
algo así. Muchos, ¿no? Entonces, ¿documento qué va a tener? Documento va a tener, le vamos a rebautizar un poco, sería ya no libro, sino código de documento. Porque el libro y la revista tiene código de documento. Luego, le podemos añadir título. Todas las revistas tienen título. La revista también tiene título. No va a tener una editorial. Puede tener, eso hay que ver un poquito. ISBN no va a tener una edición, creo que no tienen, y una fecha de edición, tiene una fecha de publicación. Entonces, aquí también podemos añadirle la fecha de publicación. Fecha, publicación. ¿Ok? Listo. ¿Qué tiene la revista que no tenga el libro? La revista, y solo voy a identificar un atributo. La revista tiene volumen. ¿No? La revista tiene volumen. Entonces, ¿qué hago en libro? Desaparece. El libro va a desaparecer. El título ya está arriba, va a desaparecer. Título va a desaparecer. Editorial se va a quedar, ISBN se va a quedar, edición se va a quedar y la fecha de edición va a desaparecer. ¿Sí? Ok. Entonces, copia desaparece y diría de este documento yo tengo muchas copias. Y como esto desaparece, entonces ahora voy a prestar o la copia del libro o voy a prestar o la copia de la revista. Entonces, documento es un libro, un documento es una revista. Un libro se identifica por su código, su título, su fecha de publicación, su editorial, su ISBN, su edición. Una revista se va a identificar por su código, su título, su fecha de publicación y su volumen. Entonces, al prestar el documento, indistintamente, yo estoy prestando o revistas o estoy prestando libros. Esa era entonces una posible solución de añadir revista al modelo. ¿Alguna pregunta? A ver, aquí me está la página del préstamo y ya está. Y si solo agregamos la entidad préstamo revista, bueno, el modelo tiene que ser más flexible posible, ¿no? Le podemos añadir, como ustedes dicen, una entidad préstamo revista. ¿Sí? Va a funcionar también. Préstamo revista, préstamo libro, pero voy a duplicar toda la información porque es para la misma persona, ¿no es cierto? Yo me estoy prestando libros y revistas, entonces estoy dividiendo en dos el préstamo y la revista. No es eficiente. Funciona, pero no es eficiente. Ahora, si lo han hecho así, vale. Porque están aprendiendo, vale, ¿no? Pero no es la mejor solución. Ingeniero, una consulta. Atendiendo, digamos, el primer ejemplo del libro, ¿no es cierto?, que tiene autor. En este caso yo lo he enfocado, digamos, que la revista tiene una editorial, ¿no? O sea, que se equipara, digamos, a lo que fuera el autor. Entonces, también tendría el mismo enfoque, ¿no es cierto, ingeniero? Sí, sí, considerando los mismos vínculos. No habría mucho problema en eso. Habría que investigar muy precisamente cuáles son los atributos comunes a las revistas y comunes a los libros, ¿no?
y los diferentes a las revistas y los diferentes a los libros. Entonces son detallitos que cuando hagamos algo real vamos a tener, hablando con los bibliotecarios, la precisión exacta. Entonces, con que se haya aproximado esta solución o con que hayan ustedes hecho un préstamo revista aparte para prestar, está bien. Pero el hecho de que hayan hecho un préstamo revista implica que no es la solución más eficiente. ¿Ok? Aquí Elmer dice, ¿cómo determinar dónde usar las llaves foráneas? No, las llaves foráneas no hay dónde determinar. Las llaves foráneas van a salir de los relacionamientos. Los relacionamientos nos van a dar lugar a las llaves foráneas, ¿no? Entonces, ¿por qué hay llave foránea en, por ejemplo, acá, en escribe? Es código de libre código de autor, porque acá hay una relación muchos a muchos entre libro y autor. Y al traducir, me dice que voy a crear una tabla intermedia escribe y va a heredar la llave de código de autor y va a heredar la llave de código de libro. De ahí vienen estos dos atributos. Y estos dos atributos son las llaves foráneas que se han formado en el modelo relacional. En el modelo de relación no hay llaves foráneas. Si se fijan acá, no hay llaves foráneas, ¿no? Porque las llaves foráneas están en las relaciones. Acá está en escribe, está en se presta, está en tiene, ahí están las llaves foráneas. Solo que al traducir al modelo relacional, estas llaves, estos relacionamientos desaparecen y dan lugar a lo que son las llaves foráneas, código de usuario, código de biblioteca, etc. Ahí aparecen Elmer. ¿Ok? ¿Alguna duda más? Ya. Esto es todo por hoy, entonces. Estas cositas, bueno, me he quedado corto porque tenía que avanzar, hacer un ejercicio más con Power Designer, a llevar dependencias funcionales y normalización y nos hemos quedado en un solo ejercicio, pero creo que ha sido productivo, creo que es lo importante, ¿no? Bien, estos archivitos que hoy día hemos explicado los voy a convertir a PDF y los voy a enviar para que puedan estudiar en unos instantes. Entonces, eso es todo por hoy día y que tengan muy buenos días y buenas tardes y buenas noches. La siguiente clase, no sé si vamos a pasar. Ustedes saben que estamos en Semana Santa y no sé cuál será la disposición. Entonces, yo les voy a avisar si va a haber o no va a haber clases. ¿Perfecto? Gracias, sí, hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego.